Yo estoy abrumado. Ha sido un fin de semana muy especial para mí en lo personal y en lo político, y estoy tremendamente agradecido al apoyo que habéis hecho. Y de aquí salimos con las pilas cargadas para atender esos retos, para ser un partido confiable, para ser un partido que haga una crítica firme y contundente de aquellas cuestiones que nos parezca que no funcionan en la comunidad, pero sobre todo para tender la mano al gobierno legítimamente elegido en las urnas para hacer propuestas y mejorar La Rioja. Lo vamos a hacer, compañeros y compañeras, lo vamos a hacer juntos, con ganas, con ilusión y con fuerza. Muchas gracias a todos, lo mejor está por llegar. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier García es el nuevo secretario general del Partido Socialista aquí en La Rioja. Tras su proclamación de este fin de semana, su elección marca el inicio de una nueva etapa para el partido en esta región, con el reto de recuperar el gobierno autonómico y consolidar su liderazgo. Además, Javier García dejará la alcaldía de Arnedo tras casi una década al frente del municipio. ¿Qué hoja de ruta plantea para el Partido Socialista riojano? ¿Cómo valora la gestión del actual Ejecutivo Regional? ¿Y qué legado deja en Arnedo? Bueno, pues se lo preguntaremos en unos instantes, pero antes vamos a ver exactamente cuáles han sido los cambios en esa ejecutiva. Y es que el PSOE de La Rioja ha renovado su dirección en este congreso regional celebrado en Rioja Forum bajo el lema, lo hemos escuchado, lo vamos a hacer. Javier García ha sido elegido el nuevo secretario general del partido, tomando el relevo en un momento clave para su formación y sustituyendo a Concha Andreu. Pilar Criado asume la presidencia del PSOE riojano y sustituye así a María Luisa Ruiz Nanclares, mientras que Emilia Fernández será la nueva secretaria de Organización y de Acción Electoral. Lo hace en sustitución de María Marrodán. La nueva ejecutiva tiene más nombres, más caras, las vemos, cuentan con nombres como Víctor Moratinos en Acción Política y Estrategia, Sergio Martínez como portavoz y responsable de Coordinación Parlamentaria, Rebeca Sáenz en Infraestructuras y Vivienda e Inmaculada Ortega, por ejemplo, ahí la vemos, Inmaculada Ortega, que asumirá la Secretaría de Cohesión Territorial y Reto Demográfico. Con este equipo, el PSOE de La Rioja se marca como recuperar el gobierno autonómico y reforzar su presencia en la comunidad. Ahora queda por ver cómo afrontarán los próximos retos políticos y cuál será su estrategia de cara al futuro. Uno de los momentos más destacados del Congreso ha sido la intervención del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Durante su discurso, Sánchez ha querido respaldar a la nueva dirección del partido en La Rioja, a todas esas caras que hemos visto, y ha puesto el foco en la importancia de las infraestructuras como motor de crecimiento para la comunidad. El presidente ha insistido en que esta legislatura debe ser la de las grandes inversiones en la región y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con proyectos clave que marcarán el desarrollo económico y social de La Rioja en los próximos años. Escuchamos a Pedro Sánchez. Y vamos a hacer además durante esta legislatura, hasta el año 2027, la legislatura de las infraestructuras aquí en La Rioja, que es una demanda justa, una demanda que tiene que hacerse realidad y que solamente un gobierno socialista lo puede poner en marcha. Javier García, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Enhorabuena, nuevo secretario general del Partido Socialista. ¿Satisfecho? Muchas gracias. Pues sí, muy contento, porque han sido unos meses muy intensos de trabajo hasta llegar al Congreso. En el Partido Socialista los congresos son eventos muy importantes que llevan un trabajo detrás muy intenso, y ha sido muy gratificante ver que todo ha salido perfectamente, que ha habido debate de ideas y que ha habido, bueno, pues un estado de ánimo muy elevado, ¿no? Y eso
me satisface mucho porque he vivido muchos congresos en el Partido Socialista, pero claro, nunca lo había vivido en primera persona, nunca había sido uno de los protagonistas del congreso y por eso yo creo que ha salido muy bien y estoy muy contento. Bueno, acabamos de escuchar a Pedro Sánchez, que estuvo aquí el sábado, este fin de semana, apoyándole en el congreso con un compromiso adquirido de la legislatura de las infraestructuras. No sé si usted sabe algo más o nos puede aportar más sobre ese compromiso adquirido. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer a Pedro que nos acompañara en el Congreso, ¿no? Yo creo que era la primera vez que un líder a nivel nacional del partido nos acompañaba en un Congreso regional. Él se está recorriendo los congresos autonómicos y creo que eso es un espaldarazo para el territorio en un momento importantísimo en el que el partido se está renovando en todo el territorio español, ¿no? Y es verdad que en mi discurso previo a su intervención yo le hablé de las infraestructuras, porque La Rioja tiene un déficit acumulado de infraestructuras, en eso estamos todos de acuerdo. Tenemos ese pacto suscrito en el año 2018, renovado en el 2021 y que yo estoy pidiendo una y otra vez al presidente Capellán que lo actualice porque hay novedades. Y bueno, pues él se comprometió, el presidente del gobierno, a que va a ser la legislatura de las infraestructuras. Lo está siendo ya, porque estamos en materia de ferrocarril avanzando mucho. En Logroño-Miranda ya están los estudios informativos, en Logroño-Castejón ya están licitados los proyectos constructivos y esas obras que han alcanzado ya los 65 millones de euros de la variante de Rincón de Soto, en lo que va a ser el primer tramo de 9 kilómetros de alta velocidad. Por lo tanto, estamos avanzando. O sea, lo que pasa es que las infraestructuras es algo muy lento, desde que se pone en marcha los estudios informativos, los de impacto ambiental, hasta que vemos obras, pues pasa muchísimo tiempo. Yo espero que se lo tomen en serio en el Gobierno de España y que sigan por esa senda. Luego también tenemos las infraestructuras terrestres, la A12, que está avanzando de una manera importante, la Ronda Sur también, y que va a coincidir el fin de las obras con la liberalización de la AP68, que para nosotros es una vía muy importante que va a vertebrar la región y que va a aportar 8 nuevos enlaces que yo creo que van a vertebrar mucho mejor la región y nos va a comunicar mejor con otros territorios vecinos, ¿no? Así que sí, yo confío en que ese discurso, esa frase dicha con tanta determinación por parte de Pedro Sánchez se pueda cumplir. Bueno, lo acaba de decir usted que Pedro Sánchez era la primera vez que un presidente acudía a apoyar a un candidato a nivel regional. Usted fue el único candidato que había, por lo tanto contaba también con el apoyo mayoritario de la militancia. Ha estado también aquí la ministra. ¿Qué supone para usted en estos momentos liderar el Partido Socialista? Bueno, pues es un reto, ¿no? Liderar el segundo partido hoy más importante de la comunidad autónoma, un partido socialista que ha gobernado en diferentes etapas en nuestra región y que por lo tanto ha contribuido a ese avance de nuestra tierra. Supone un reto muy importante. Es verdad que yo vengo del ámbito municipal, todavía soy alcalde de la ciudad de Arnedo, aunque en muy poquitos días dejaré de serlo para centrar todos mis esfuerzos en este reto, en este nuevo liderazgo autonómico, y tengo costumbre de gestionar, conozco la política, no soy nuevo del todo, ¿no? Pero obviamente el ámbito autonómico es un peldaño más en la línea de la política y para mí supone un reto apasionante el poder reconstruir el partido, el poder hacer un partido fuerte en el territorio, en los municipios, y afrontar lo que van a ser las elecciones municipales y autonómicas del año 2027 con toda la fuerza del mundo, con todos los cuadros renovados y con todas las agrupaciones empujando en favor de ese objetivo que no puede ser otro que ganar esas elecciones y convertirnos de nuevo en gobierno autonómico. Quedan 2 años y un poquito para eso y todo ese trabajo que tenemos por delante lo vamos a hacer con empeño, con fuerza y, como muy bien decías, María, con el apoyo muy importante de la militancia, que ha creído conveniente pues que no haya primarias en el partido y que yo pudiera ser el líder del partido. Bueno, deja usted la alcaldía de Arnedo. ¿Cuál es el legado que le deja a la nueva alcaldesa? Bueno, hay muchos proyectos en marcha. Yo llevo 10 años de alcalde, hemos hecho muchísimas cosas y ahora mismo pues hay retos muy importantes, apasionantes en la ciudad. Tenemos que poner en marcha ese centro de día que ya está prácticamente construido. Vamos a inaugurar próximamente el Museo del Calzado, el primer museo que va a tener la ciudad dedicado a lo que es el leitmotiv de la ciudad, que es el sector industrial del calzado, y hay muchísimas obras importantes que se tienen que sustentar y sustanciar en la ciudad. Va a quedar muy bien el equipo de gobierno, con una mujer por primera vez en la historia de la ciudad al frente de la alcaldía, Rosa Erce, y estoy convencido de que lo va a hacer maravillosamente bien, y yo desde el ámbito autonómico y desde el liderazgo del partido le voy a echar una mano, desde luego, para que lo tenga todo más fácil. ¿Nostalgia le va a dar? Pues sí. Lo reconozco, que ser alcalde es algo muy bonito que me ha pasado en mi vida, un sueño que cumplí, y es uno de esos cargos más bonitos de la política, ser alcalde de tu ciudad, que tus vecinos te hayan elegido alcalde durante
10 años, 3 veces consecutivas, me va a quedar marcado para toda la vida y me da mucha pena dejar la alcaldía, lo reconozco en todas las entrevistas porque es un sentimiento que tengo muy dentro y que quiero exteriorizar, pero bueno, es una etapa cumplida, viene otra diferente y hay que seguir dando pasitos en la vida. Bueno, pues vamos a hablar de la nueva ejecutiva del Partido Socialista. Podríamos decir que es casi una renovación total, pero hay algunos puestos, como decimos, algunos cambios en los puestos de la estructura y otras incorporaciones nuevas. Cuéntenos, háblenos de ese equipo que le acompaña. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es reducir el equipo, es algo que vine diciendo en las últimas entrevistas, que quería una ejecutiva más corta, más operativa, y son 18 los miembros paritarios, 9 hombres y 9 mujeres, que forman parte de esa nueva dirección del partido. Contamos con personas muy importantes que tienen una larga trayectoria política y otras nuevas. Contamos con alcaldes como el de Casalarreina, Félix Caperos, que ostenta la Secretaría de Política Municipal, Sergio Martínez, el alcalde de Torrecilla en Cameros, que ostenta la Secretaría de Política Institucional y Coordinación Parlamentaria y además va a ser el portavoz de la Ejecutiva Regional, o Óscar González, que también es alcalde en Ribafrecha, que es una joven promesa que también forma parte de la Ejecutiva. Y luego tenemos municipalistas pues como Coral de Fuenmayor, y en los puestos también importantes he incorporado a Emilia Fernández Núñez, que es una persona que conozco desde hace muchísimos años, que ha tenido y tiene un bagaje importantísimo en materia de políticas de igualdad, en materia de gestión también en el Ayuntamiento de Navarrete, y va a ser la secretaria de organización, ya es la secretaria de organización y mi mano derecha en esa ejecutiva. Y Pilar Criado, que es una histórica del partido, que lo fue una pieza clave con los gobiernos de Tomás Santos en el Ayuntamiento de Logroño, y que es una mujer experimentada, con una visión muy humanista de la política. Ella pertenece a la corriente cristianos socialistas y yo creo que es muy importante el que ella forme parte también de esta ejecutiva. Y luego pues hay personas también del ámbito municipal, casi todos proceden del ámbito municipal, como el exalcalde de San Asensio, Juan Fran, que va a ser el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, que es un área muy importante dado cómo está el sector primario en La Rioja, en una crisis estructural muy fuerte, y quiero pues que una persona que se dedica al campo, que conoce el sector de la agricultura y más concretamente el de la viticultura, pues también forme parte de esa ejecutiva. En definitiva, son hombres y mujeres todos preparados, algunos más nuevos, otros más experimentados, y que van a liderar junto a mí esta nueva etapa en el partido. Todos bajo el lema "lo vamos a hacer", ¿qué es exactamente lo que propone el Partido Socialista en esta nueva etapa? Bueno, el lema "lo vamos a hacer" es un lema determinante, y lo que significa es que tenemos ganas de ganar las elecciones, tenemos ganas de volver a construir una Rioja más próspera, más justa, y las propuestas que tenemos son las que ya estamos haciendo en el Parlamento de La Rioja. Ya casi se van a cumplir 2 años de legislatura, estamos haciendo propuestas muy importantes, acuerdos de región. Yo decía en mi discurso de clausura que no milito en la crispación, que no milito en las malas formas, que a mí me gusta el acuerdo, me gusta el pacto, me gustan las buenas maneras en la política. Es así como lo he aprendido en el ámbito local. Hemos propuesto 4 pactos de región al presidente del Gobierno en estos 2 años, que ninguno por ahora ha sido bien atendido. Ese pacto por las infraestructuras, ese pacto por el sector del vino, ese pacto también por el reto demográfico, que es un reto muy importante que tiene la región, o el pacto por la reindustrialización, que tan importante es para nuestra tierra, ¿no? Nosotros somos defensores de los servicios públicos, no nos gusta la deriva que este Gobierno está teniendo a la hora de externalizar algunos servicios públicos sanitarios y educativos al ámbito privado, y lo que tampoco nos gusta es la política fiscal que está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja, rebajando los impuestos, dejando casi de facto eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, o el impuesto sobre el patrimonio, que operan sobre el 0,5% de los contribuyentes en el primer caso y en el 1,4% en el segundo caso del impuesto. Impuestos a la riqueza que, claro, van a suponer una merma en los ingresos de 200 millones de euros, que bien nos vienen para poder fortalecer los servicios públicos. Esas son las líneas de oposición que estamos implementando en el Parlamento de La Rioja. Esas son las líneas de acuerdo que yo estoy teniendo también con el presidente del Gobierno y que estamos continuamente tendiéndole la mano, y a día de hoy esa mayoría absoluta, que a veces tiene tintes absolutistas porque no dialoga el presidente Capellán. Hay otros presidentes autonómicos, incluso del Partido Popular, como la propia Isabel Díaz Ayuso, que se reúne hasta 2 veces al año con los portavoces de la oposición. Aquí solo ha habido una reunión en 2 años con los portavoces de la oposición. Nos parece un error. Creemos que desde una mayoría absoluta se puede y se debe pactar, se puede y se debe dialogar, y ahí está mi mano tendida para hablar con el presidente de todos los retos y desafíos que tiene la comunidad autónoma. Eso le iba a preguntar, que cuál es la relación,
o cómo está siendo la relación del Partido Socialista con el gobierno de Capellán, y que si hay posibilidad de acuerdos o la confrontación es total, pero casi que me la ha respondido ya. Bueno, la confrontación tampoco es que sea una confrontación total. Yo creo que en el Parlamento de La Rioja imperan fundamentalmente las buenas formas. La relación entre el Partido Socialista y el Partido Popular es una relación cordial, pero es verdad que no hay entendimiento, que el gobierno está absolutamente encapsulado en su mayoría absoluta, que no escucha las propuestas del Partido Socialista y que no está dialogando todo lo que nosotros quisiéramos que dialogue con nosotros para atender esos retos de región. Yo no calificaría las relaciones de malas o de una confrontación o de una crispación, porque creemos que el Parlamento de La Rioja no está siendo digamos, un organismo, no está siendo un espacio para el insulto o el exabrupto, salvo en algunas cuestiones o en algunos momentos en los que fundamentalmente Vox sí que está implementando un lenguaje muy agresivo contra nosotros fundamentalmente, y eso sí que es una pena. Yo creo que Vox no está aportando nada en el Parlamento de La Rioja, salvo crispación, insultos y exabruptos, pero se diluye un poco, ¿no? En ese ruido que pretenden incorporar a la Cámara, se diluye las relaciones que podrían existir muy positivas entre los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario, como son el Partido Socialista y el Partido Popular. Por tanto, mis relaciones con el presidente son cordiales, pero es verdad que es un hombre frío, es un hombre más bien frío, por lo menos yo detecto en él cierta frialdad, y me cuesta a veces llegar a él para poder plantearle los asuntos que entendemos que tenemos que dialogar entre los dos principales partidos de la comunidad autónoma. Este fin de semana se ha hablado mucho de la influencia de la ultraderecha en la política española. ¿Cómo planea el PSOE de La Rioja combatir el avance de estas formaciones? Bueno, pues con mucha pedagogía, ¿no? Yo creo que el populismo que está ejerciendo partidos como Vox, pero estamos viendo que Europa está absolutamente plagada de formaciones políticas de extrema derecha y de populismos absolutamente proteccionistas que están siguiendo la estela de Donald Trump en Estados Unidos, y a nosotros nos preocupa el clima que se pueda dar en la comunidad autónoma y el clima que se pueda dar en el país con la extrema derecha en todas las instituciones prácticamente, en muchos ayuntamientos, en muchas cámaras legislativas y en el propio Congreso y Senado, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es mucha pedagogía. Vox desde el gobierno, desde los gobiernos, desde donde ha demostrado que no es capaz de gestionar, porque entró en gobiernos que luego reventó en muchas comunidades autónomas, y por lo tanto es muy sencillo, muy fácil desde la oposición dar digamos que soluciones mágicas o soluciones sencillas a problemas que son muy complejos, pero hay que hablarle a los ciudadanos, a los telespectadores, de los problemas del día a día y cómo Vox no soluciona los problemas del día a día. Simplemente desde el insulto, desde la polarización, no se solucionan los problemas de la gente, la vivienda, los salarios, la emancipación, todos los problemas que tenemos en el sector agrícola, en la industria, ¿no? Y yo creo que Vox es una mala noticia que esté en el Parlamento de La Rioja. Es muy duro estar sentado en el escaño escuchando ataques muy importantes. El otro día se nos calificaba como un partido corrupto y como un partido... sí, eso, nos llamaron corruptos directamente y unos insultos que desde luego no se corresponden con lo que tiene que ser una Cámara Legislativa de una comunidad amable como es La Rioja, que La Rioja es una comunidad amable, es una comunidad en la que no deben imperar ese tipo de exclamaciones y ese tipo de insultos. Pero bueno, nosotros desde el Parlamento intentamos hacer una oposición útil, constructiva, muy firme en aquellas cuestiones que creemos que no se están haciendo bien y propositiva en todos aquellos aspectos en los que tenemos cosas que aportar, ¿no? ¿Ve posible un cambio de rumbo en La Rioja de cara a las próximas elecciones? O le formulo también otra pregunta y con eso ya concluimos. ¿Qué le dice a los votantes que confiaron en el Partido Socialista en el año 2019, pero que en 2023 decidieron cambiar de voto? Bueno, el reto es apasionante, ¿no? Y es verdad que en el año 2019 ganamos unas elecciones y que luego en el año 2023 pues no conseguimos revalidar ese gobierno, ¿no? Y eso nos dice cosas, nos hace hacer reflexión interna en el seno del partido de qué cuestiones se pudieron hacer mal o en qué pudimos fallar. También la coyuntura, el clima nacional, lógicamente afectó, porque afectó a muchísimas regiones y comunidades autónomas, pero yo lo que le digo a los votantes es que aquí hay un partido fuerte, un partido que ha renovado su liderazgo, un partido que quiere cuidarles, que quiere proteger a los ciudadanos mediante servicios públicos fuertes y que quiere que La Rioja sea una comunidad autónoma
forma próspera, fuerte dentro del panorama nacional, dentro de una España autonómica y dentro de una Europa, porque los riojanos somos europeístas, confiamos plenamente en la construcción europea, en esa construcción solidaria, en esa unión monetaria y unión económica, pero también unión política, ¿no? En definitiva, el Partido Socialista de La Rioja, por supuesto que nos planteamos la necesidad de un cambio de rumbo en el año 2027, lo vamos a dar todo, vamos a esforzarnos para que se pueda dar ese cambio de rumbo y se pueda dar ese cambio en las elecciones para poder llegar al gobierno. Ese es mi ánimo, con ese ánimo llego al liderazgo del partido, con toda mi dirección y con todas las agrupaciones locales, y desde luego que nos vamos a dejar la piel para poder volver a conquistar el voto de los riojanos y riojanas para ponernos a gobernar cuanto antes. Pues Javier García, un placer como siempre, muchísimas gracias, mucha suerte en esta nueva etapa que le toca y espero verle pronto aquí para hablar de otros asuntos. Gracias. Cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida, hasta ahora. Bueno, pues seguimos en Punto de Encuentro y vamos a abrir ya nuestro rato de tertulia. Saludamos a Diego Ubis. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Olivia García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y Fede Krumlau, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acabamos de entrevistar a Javier García, el nuevo secretario general del Partido Socialista. Olivia, tú estuviste allí. Estamos viendo imágenes justo de la proclamación. Y hablamos de una nueva ejecutiva. Vamos a empezar por ver un poco, describir qué os parece esa nueva ejecutiva, porque hay caras nuevas, otros repiten. A ver, a mí, pues bueno, no me sorprendió porque es verdad que Javi ya lo había ido diciendo previamente, que iba a adelgazar bastante la ejecutiva. Creo que no será el único cambio que introduzca en el partido. De hecho, creo que habrá otros órganos que irán cambiando seguramente. Sí que me parece importante, pues bueno, pues nombres históricos del partido que ahora tienen esos puestos de responsabilidad, ¿no? Que además creo que bueno, con un peso, pues Félix Caperos, Inmaculada Ortega, grandes clásicos del PSOE, ¿no? Y bueno, consejeros, diputados como María Somalo, La Calzada. Creo que yo sí que veo perfiles más, tal vez más profesionalizados, más técnicos, más acordes con cada una de las áreas. Se ha pasado, yo creo que eran 30, 31, ahora son 18. O sea, yo creo que hay bastante cambio en la ejecutiva, sí que se han mantenido algunos nombres, pocos, que bueno, pues que parece que habían hecho una labor que tiene que continuar. Y a mí sí que me parece que ha querido formar, lo que a mí a veces me parece en algunos partidos, esa especie de partidos en la oposición que quieren ser como gobiernos en la sombra, ¿no? Que tienen como sus consejeros, o sea, una estructura más parecida a esa que a la que había hasta ahora en el PSOE de La Rioja. Es la sensación que a mí me da. Creo que hacía falta este cambio porque no ha llegado en su mejor momento a este Congreso el Partido Socialista de La Rioja, evidentemente con una mayoría absoluta aplastante en Logroño, en La Rioja, del Partido Popular, y creo que se acercan al final a la mitad de la legislatura y se tienen que poner las pilas. Estábamos viendo a Sánchez, es la primera vez que un presidente del gobierno viene aquí a La Rioja a apoyar a un secretario general del Partido Socialista. Sí, bueno, está haciendo un poco la ronda, ¿no? Yo creo por prácticamente todos los congresos. Dijo que iba a apoyar a todas sus federaciones y es que creo que, bueno, iba a decir creo que hace falta, no sé si ahora mismo que acuda Pedro Sánchez es un favor o no para las federaciones. ¿Y ¿no? lo de Emilia Fernández como número 2? Que es una persona que siempre ha estado ahí, pero que nunca ha tenido, yo creo, una relevancia mano derecha, ha dicho excesiva en el partido. Y yo no sé si sorprende, ¿no? A sí mí... que lo había venido oyendo, y a lo mejor por eso no me ha sorprendido tanto. Y además creo que Emilia tiene un perfil que puede ser potente y creo que además ella, como otras tantas voces, son marca de partido. Entonces lo que yo creo es que venimos de un partido socialista
un poco, no sé cómo decirlo, poco reconocible para las bases socialistas, y creo que han ido precisamente a ese tipo de perfiles, o es la sensación que a mí me da, ¿eh? Es verdad que no sé muy bien qué modelo de secretario de organización va a ser, porque es verdad que hasta ahora no tenemos este referente, pero yo creo que responde más a eso, a tirar de las familias de siempre del PSOE, cosa que es lo que más se le ha reprochado, yo creo, a la etapa de Concha Andreu, ¿no? Dentro del partido, el hecho de que había poco socialismo, a lo mejor, no lo sé. Fede, ¿qué te parece a ti? Yo creo que es una búsqueda del PSOE tradicional. Creo que comparto que el PSOE ya va muy desgastado a este congreso, y creo que al final está buscando virar un poquito hacia lo que ha sido el socialismo del PSOE de siempre, por lo menos aquí en La Rioja, y seguramente alejándose un poco de lo que es el sanchismo que estamos viendo a nivel nacional. Sí que a raíz de este congreso llegué a dos reflexiones. La primera era que me parecía curioso lo descafeinado del congreso. Sí que es cierto que comentábamos antes, cuando llega el líder de un partido a un congreso siempre se espera un clima de efervescencia, y parecía un poquitito más apagado, no quiero decir tampoco pesimista, pero sí que por lo menos faltaba esa efervescencia típica. Y luego otra cosa curiosa, salieron todos hablando de unidad, cuando pues, es evidente, ¿no?, que existe una fragmentación dentro del Partido Socialista. García Paje estuvo por la mañana, Sánchez por la tarde, intercambiaron cromos, luego el otro fue a San Sebastián cuando el uno estaba aquí. Creo que se vendió una imagen un poquito distinta a lo que se pudo percibir dentro del Congreso. Y en cuanto al mensaje que dio aquí Pedro Sánchez, que hablaba de la legislatura de las infraestructuras, bueno, aquí en Logroño, por lo menos en la parte que nos toca, la gran deuda que tiene el Gobierno central con nosotros es la Ronda Sur, que tendría que haber estado finalizada en julio del año 2023. Estamos en marzo del 25 y seguimos esperando. Yo no voy a ser tan ambicioso, no pido la legislatura de las infraestructuras, pero bueno, podríamos empezar por terminar esa, que vamos 2 años tarde. Mejorar igual un poquito la conexión ferroviaria con Madrid, y pues ya, si puedo pedir todos los regalos a Papá Noel, pues esa obligación de servicio público que tienen con el vuelo de Agoncillo a Madrid, pues sobre todo para paliar esa insularidad que sufrimos en La Rioja. Creo que es un objetivo un poquito menos ambicioso que la legislatura de las infraestructuras, pero que puede ser mucho más beneficioso para los riojanos y los logroñeses. Ojalá sea así, ¿no? No, y teniendo en cuenta que las infraestructuras se planifican a muy largo plazo, porque ya sabemos lo que pasa siempre a nivel político cuando planificas una infraestructura, que pasan muchos años hasta que se ve pues realizada, o por lo menos empezamos a ver el desarrollo de las infraestructuras, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es qué PSOE va a ser el de Javier García aquí en La Rioja. Si el de la mañana de García Paje, que dice más España, más un partido que una en todo el territorio español, o el partido de Sánchez, ¿no?, que es un partido que se escora a los territorios, se escora a los independentismos, se escora a las singularidades de muchas provincias. Si es el partido de por la mañana, que dice que hay que cambiar un modelo de financiación en el que estemos todos representados, y las singularidades de muchos territorios, o si es un partido socialista de la tarde que da más a los que más tienen, a Cataluña, al País Vasco y a otros territorios que son los que necesita Sánchez para gobernar, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. No pueden ser los dos partidos socialistas, y creo que si es verdad ese mensaje que lanzaba a última hora de que quiere un partido más centrado, pues tendrá que demostrarlo, ¿no? Y no apoyar tanto o no rendir tanta pleitesía al Gobierno central. ¿No te ha llamado la atención que estuviesen los dos? A mí mucho, pero yo creo que precisamente Javier García era un perfil más García Paje, ¿no?, más centrado, queriendo ser más templado en ciertos mensajes, y no en este PSOE que estamos instalados ahora a nivel nacional. Bueno, yo creo que es un hombre muy de partido. O sea, es verdad que su ideología, a lo mejor, o su forma de hacer política, es verdad que está mucho más centrada, es mucho más moderada. También creo que es la lectura que ha hecho el PSOE. La Rioja necesita un PSOE más hacia el centro y no hacia la izquierda. Pero yo creo que Javier García es un hombre muy de partido y muy fiel al partido, y me sorprendería mucho que en algún punto fuera contra las directrices o contra las grandes líneas del partido, como ha podido hacer Paje,
en alguna ocasión, sabiendo que seguramente se parezca mucho más internamente a Paje y que además me consta que tienen una muy buena relación. Yo creo que el mensaje intentará templar gaitas, ¿no? No será el mensaje como a pies juntillas como el que teníamos con Concha Andreu, que era replicar básicamente lo que se decía en Madrid, en La Rioja. Yo creo que ese puede ser uno de los cambios, sí, creo que puede ser, y creo que además no solo por el perfil, sino por la lectura que ha hecho el PSOE de la rotunda derrota electoral de la que vienen en La Rioja. Entonces yo entiendo que ese puede ser el camino. Sí que es verdad que dentro de la ejecutiva hay voces de todo tipo. Entonces, no lo sé. Yo sí que he visto un Javier García maniatado, no sé qué pensáis vosotros, pero yo desde que anunció su candidatura sí que he visto un Javier García un poquito distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Creo que ahora que ya es secretario general y ya va a empezar a mover el partido un poquito por las líneas que él quiera, creo que vamos a poder ver una cosa más parecida a lo que él ha sido siempre y no tan similar a lo que hemos visto en los últimos meses, que igual era un perfil un poco más bajo, intentar no llamar demasiado la atención, intentar pues, mantenerse en la línea del partido, ya no por marcarte de ella, sino por no desmarcarte igual, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora vamos a ver el auténtico Javier García, que va a parecerse bastante, me parece a mí, a García Paje. Veremos cómo sienta eso en Moncloa. Vamos a ver. Luego había otro mensaje que ha dicho Fede, claro, las infraestructuras. ¿Realmente tiene tiempo Pedro Sánchez en hacer algo en La Rioja cuando está maniatado ahora por los independentistas, cuando si quiere sacar unos presupuestos adelante va a tener que conceder más a Cataluña o al País Vasco? Yo creo que lo que prometió aquí es un brindis al sol, ¿no? Más infraestructuras, y cuando vemos día a día que tenemos problemas con los trenes, tenemos problemas con el avión, no terminamos de estar conectados con vías rápidas con Madrid. Entonces, que venga aquí a prometernos que va a ser la legislatura de infraestructuras, yo creo que es un poco tomadura de pelo. Yo creo, perdona, que volviendo un poco a lo de antes, creo que una de las ideas, si no me equivoco, y de un par de entrevistas que he podido tener con Javier García en estos últimos meses, una de las ideas que tiene, y que creo que es de lo que viene adoleciendo el Partido Socialista en los últimos tiempos, es querer escuchar a las bases, y querer escuchar a los afiliados. Si no me equivoco, quiere hacer una especie de dos órganos diferentes consultivos, digamos, más allá de la ejecutiva, uno con alcaldes y concejales. Creo que tal vez no vaya a ser un partido muy personalista, o al menos así lo plantea. No sé si serán suyas todas las decisiones o realmente serán decisiones de partido, pero sí que creo que toda la intención es que el PSOE de La Rioja vuelva a mirar hacia adentro, a las bases y a lo que quiera la militancia. Entonces, pues no lo sé por dónde puede ir, porque la militancia es verdad que quiere cosas muy diferentes en el Partido Socialista ahora mismo. Creo yo. Además ahora van las elecciones, ¿no?, de todas las agrupaciones locales, ¿no? Cada secretarios de cada una de las agrupaciones. Bueno, pues ahí lo dejamos. Veremos eso, paso a paso, a ver por dónde va, a ver si se desvelan esas incógnitas, ¿no?, que dices tú, Diego, de a ver por dónde va. Bueno, vamos a hablar de las menores prostituidas. Presuntamente tenemos nuevos datos sobre el caso de esas menores. Estamos hablando de la residencia Iregua. Hoy, tal y como publican en el Día de La Rioja, se sabe que Servicios Sociales denunció casos de menores prostituidas en 2022, que informó a la policía sobre 4 adolescentes tuteladas en esa situación y apuntó como inductor a un hombre que quedó en libertad con cargos. 2 de las chicas ratificaron su declaración ante el juez, las otras 2 están citadas el próximo mes de marzo. Los encuentros sexuales se sabe también que se producían en un piso de la calle Padre Claret de la capital. A veces se trasladaban a Calahorra y también a Viana. Los hechos denunciados podrían sucederse entre finales de 2015 y principios de 2016. Según publican en el Día de La Rioja, en ese expediente del caso de la residencia Iregua existen intercambios de mensajes en los que se habla de precios, de servicios, también se ponían en contacto a través de Instagram. Desde Vox se pedía aquí, además, esta semana una investigación parlamentaria. PSOE e Izquierda Unida parece que no lo ven mal, el Partido Popular no lo creía necesario. En resumen, tenemos al menos 7 niñas amparadas por La Rioja que han aparecido en situaciones de prostitución. Empiezo contigo, Olivia. ¿Cómo se puede llegar a este punto, ¿no? Es la pregunta principal.
Lo primero, me gustaría hacer un par de apuntes previos. El primero, es evidente que el sistema no funciona y no está protegiendo a los menores, a las menores tuteladas, es absolutamente evidente. Sí que me gustaría apuntar que ojalá cuando hablásemos de este tipo de noticias diésemos menos detalles porque son menores. A mí que se conozcan la ubicación de esos lugares donde se producían los encuentros, para mí no son encuentros sexuales, son abusos sobre niñas menores de edad. No, bueno, al margen de todo eso, por desgracia lo que ha sucedido o lo que parece que ha sucedido no es algo aislado, ni muchísimo menos. Es un mal endémico que se vive en nuestra sociedad y prueba de ello un dato real. El peligro de explotación sexual siendo menor es de 1 de cada 4.000 en la población en general y de 1 de cada 40 en el caso de menores tutelados, niños y niñas. Cuando ya se trata de menores que se fugan de los centros o de los pisos es 1 de cada 8. Entonces, creo que con esos datos tenemos que ver la dimensión del problema y no focalizarlo tal vez en qué ha pasado en este caso concreto, en tal, sino en cómo el sistema no está amparando a esas niñas, en este caso, que evidentemente tienen una situación de vulnerabilidad máxima, muchísimo mayor que otras menores, pues por lo que han vivido previamente en sus hogares, por las adicciones en muchos casos que se tienen o que les crean esas personas que luego abusan de ellas. Entonces creo que la reflexión tiene que ser muchísimo más profunda. En muchísimos de los casos además no se denuncia primero porque muchas veces no están detectando lo que les está pasando, no detectan que son víctimas porque llevan siendo víctimas de ello en sus propios domicilios muchas veces mucho tiempo atrás, o porque tienen miedo, o porque no quieren, o porque no se atreven, o porque creen que esa situación en la que están metidas les es ventajosa por lo que sea. Entonces creo que la lectura que tenemos que hacer es muchísimo más profunda de lo que pasa en este caso concreto, porque los datos están ahí, la realidad es esa. Hemos visto casos, por desgracia, en muchísimas comunidades autónomas y los que no conocemos. Es sangrante que además se juzgue en algunas comunidades, que ahí volveríamos a algo que yo traigo mucho a esta mesa, que es el problema del Poder Judicial. Es sangrante que se esté juzgando a adultos, empresarios, aquellos empresarios que abusaban de menores y que ninguno de ellos esté en la cárcel, porque por razones varias. Y bueno, a mí me parece que es muy grave. El dato real que conocemos es la única encuesta que se ha hecho sobre este caso es en Cantabria. El 17% de los chicos y chicas tutelados admiten haber sido explotados sexualmente alguna vez a cambio de dinero, de bienes materiales o de afectos. O sea, yo creo que a partir de ahí sí, la reflexión tiene que ser muy profunda, más allá de este caso, de que haya sucedido aquí, allí o de que sea esta chica o esta otra, que es lo que menos debe importarnos. No sé cuáles son los cambios que debería haber, cambios legislativos. Yo creo que más control sobre los menores. Creo que al final estamos hablando de un grupo muy vulnerable de la población. Son en primer lugar menores y luego esa condición de tutelados también al final puede hacer que esa condición de vulnerabilidad vaya un poquito más a más y creo que la clave está en que haya más control sobre ellos, que control en el buen sentido de la palabra, es decir, que tengan una figura a la que poder acudir, que tengan una serie de responsabilidades también, que haya un seguimiento continuo de lo que hacen estos chicos en su día a día, porque al final cuando estás desnortado es cuando pueden surgir este tipo y no estoy invirtiendo la carga de la prueba en ningún caso, estoy diciendo que este tipo de personas que son realmente a quienes hay que perseguir se aprovechan de individuos que igual no están pasando por un momento fácil en sus vidas, que no tienen una figura, un referente que les pueda aconsejar en un momento determinado y creo que ahí es donde hay que trabajar. Y luego, muy en la línea de lo que decía Olivia, también creo que es importante no asentar circos mediáticos alrededor de este tipo de cuestiones. Creo que no hay que olvidar nunca que estamos hablando de menores, que son personas que tienen toda una vida por delante, que han vivido una experiencia traumática y que mediatizarlo en exceso lo único que va a conseguir es agravar aún más esa situación por la que les está tocando pasar. Creo que hay que respetar la separación de poderes, creo que una cosa es el Poder Judicial, creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo en este tipo de cuestiones tienen que ser muy prudentes a la hora de opinar y pues vemos que en ocasiones algunos partidos políticos pues quieren salir con la bandera de la defensa de estos menores y en ocasiones igual lo que consiguen es todo lo contrario, que es pues, mediatizarlo y colocarlos en una posición aún más vulnerable. O sea, creo que en este tipo de cosas hay que andar con pies de plomo, pensar constantemente que estamos hablando de menores que están pasando por un momento de sus vidas que les va a marcar seguramente para siempre
y que la prioridad son ellos. ¿Pero estáis a favor de una investigación? Yo creo que sí, que hay que llegar todo lo lejos que se pueda, ¿no? Lo decían muy bien los compañeros, el sistema falla en algún momento. Hay que tener en cuenta que estas personas, estos menores vienen de hogares normalmente desestructurados, en los que ha habido una serie de problemas, llegan allí a un sitio en el que el sistema se supone que los tiene que proteger y pasa todo lo contrario. Y muchas veces es precisamente porque no somos capaces de llegar a dar referentes dentro de esos centros, de cambiar esas dinámicas con las que vienen, de que de alguna manera se sientan arropados, se sientan fuertes y empiezan a cambiar ciertas dinámicas de su vida que hace que al final pues puedan caer en las manos de estos desalmados, ¿no? Al final también hay que ver que son sistemas, pues son sistemas abiertos, no son sistemas internos. Al final ellos tienen su libertad y si como digo, esos controles fallan, pues al final quedan en manos de personas que muy fácilmente les manipulan. ¿Por qué se cierran en falso muchos de estos casos? Pues muchas veces porque ellos mismos tienen ganas de acabar con esto y llegan a acuerdos con estas personas que han abusado de ellas, y al final son juicios que muchas veces se cierran llegando a acuerdos entre las partes y muchas veces pues no hay penas de cárcel y no se llega a actuar con todo el peso de la ley, pero no es porque falle el sistema judicial, sino porque muchas veces estas víctimas quieren cerrar esta experiencia cuanto antes y no termina de resolverse. Bueno, yo sí creo que falla el sistema judicial y a las pruebas me remito de ciertos interrogatorios, en este caso concreto al que me refiero, cuestionando a las menores, a cómo se han comportado las menores. Bueno, o sea, para mí hay una brecha inmensa en el sistema judicial. En este caso concreto, podríamos hablar de muchas otras que también, ¿no? Y yo, respecto a la investigación, sí creo que debe haber una investigación, pero no sobre estos casos concretos propiamente, sino sobre qué sucede, por qué se llega... Bueno, el por qué ya se sabe, el por qué se llega a eso, pero ¿cómo se puede evitar eso? O sea, la investigación sobre estos casos concretos... Bueno, para saber exactamente qué es lo que falló, en dónde falló, por qué una menor puede estar una semana entera y nadie dice nada. Es que falla el sistema, entonces ¿cómo tiene que funcionar eso? Y aquí hay un añadido que hace unos años no existía, que son las redes sociales. Son chicas, son chicos que tienen su teléfono móvil, tienen sus redes sociales, o sea... Que no están encerrados, claro, es que gente que está... salen, que tiene su día a día, que igual que las personas que viven en hogares más estables se ven muchas veces tentados y arrastrados a ciertas cosas, pues en estos casos es mucho más fácil. Y de hecho, de eso se aprovechan esta gente, o sea, que no tiene nombre, se aprovechan de eso, de que son mucho más vulnerables. Que no tienen un entorno que igual las puede proteger o esas referencias que necesitan. Venga, vamos con ese proyecto, esa iniciativa Logroño 2050, que incluye la creación de un anillo verde de 27 kilómetros que rodea toda la ciudad, limpieza, ordenación del Ebro para hacerlo navegable. Vamos a ver qué propuestas plantea. Un anillo verde de 27 kilómetros que rodee toda la ciudad. La limpieza y ordenación del Ebro para hacerlo navegable en 2 kilómetros. 2 nuevos parques de 10.000 metros cuadrados y hasta 8 nuevos kilómetros de carriles ciclables. Esta es la estrategia Logroño 2050 que ha presentado esta mañana el alcalde. Vamos a incorporar 8 kilómetros de carriles ciclables, ciclopeatonales, nuevos. ¿Y cómo? Conectando parte de los carriles que ya están ahora mismo en funcionamiento en la ciudad, mediante 10 intervenciones. Esas intervenciones se van a ir sucediendo a lo largo de los próximos años. Y además vamos a incorporar algo que viene de la pasada legislatura y que nos parece absolutamente maravilloso. Un carril de 30 kilómetros que nos va a permitir conectar el centro de Logroño con el Cubo, con el Parque de los Enamorados, con esa zona de la ciudad hasta llegar al Cortijo, por poner un ejemplo. También se impulsará el proyecto 1521. Las excavaciones arqueológicas van a empezar a partir de San Bernabé de este año y a partir de esas excavaciones que se van a prolongar durante 6 meses va a seguir el siguiente hito en ese proceso, en ese proyecto de ciudad, que es todo aquello que permita contar con el primer aparcamiento subterráneo en la zona.
Escobar ha afirmado que el 27 de febrero el Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario para actualizar la agenda urbana, que el 6 de marzo se aprobará la estrategia de ciudad circular y que el 28 de febrero se va a convocar al grupo de trabajo del Consejo Social para el catálogo de bienes protegibles de la ciudad. Venga, pues vamos con el análisis de esta propuesta, Diego. Esta manía que tiene la política de hacer planes a 20 años vista, ¿no? O sea, no hemos llegado a 2030. Es interesante, está muy bien, ¿no? Pero no sabemos si es muy real. No hemos llegado, nos faltan, pues eso, 5 años para 2030, que había unos objetivos marcados y mucha planificación, y ya estamos pensando en 2050. No, está bien, a ver. Y a mí me gusta porque muchas veces la política carece de eso, ¿no? de luces largas, de ver hacia dónde queremos ir. Estoy de acuerdo en que Logroño tiene el tamaño perfecto y es una ciudad ideal para implantar muchas de las políticas de las que ha hablado Conrado y hablaba en otras corporaciones anteriormente. Creo que se puede trabajar en ese aspecto, pero estamos hablando de 2050 como el gran descubrimiento y oiga, es que hay que poner pasos desde ya, ¿no? Y ir hablando de los grandes proyectos de futuro creo que se queda un poco descafeinado. Sí, yo la verdad que he estado esta mañana en el acto de presentación y me ha parecido un acto muy bien montado, la verdad. Ha estado un día estupendo, estaba todo precioso. Me ha parecido muy generoso el alcalde de Logroño, porque es verdad que ha hecho ese recorrido reconociendo que esto es un proyecto de varias corporaciones. Mirando al futuro, me parece algo absolutamente necesario que una ciudad tenga un proyecto de futuro. Quiero pensar que en los próximos días iremos conociendo más detalles de todas esas propuestas, porque para mí así ahora mismo son un canto al sol que evidentemente todos queremos, pero todos queremos para Logroño 2050, de 2026 y entonces, bueno, pues me gustaría que se aterrizasen un poco todas esas propuestas, que quiero pensar que serán en los próximos días, y mi sensación es que, bueno, pues que hacía un poco de falta esto a la corporación actual o al equipo de gobierno actual, pues porque hasta ahora la gestión de Conrado Escobar ha sido la devolución de fondos europeos y hace falta ligar esa gestión a otra cosa. Entonces hace falta ese proyecto, ese gran proyecto de ciudad con todas esas luces que hemos tenido hoy, que sinceramente creo que nadie de ningún partido ni ningún ciudadano puede estar en contra de que Logroño sea una ciudad amable, verde, con la persona en el centro. Bueno, pues lo que viene siendo Logroño 2020, que me explicaban hace no sé cuántos años en ruedas de prensa, o lo que vienen siendo los objetivos de 2030. Pues eso, ¿no? Pues espero que se aterrice, y sí que creo que ha sido un poco pues esa cortina necesaria cuando lo que se le reprocha actualmente a Conrado Escobar es la falta de gestión. Entonces, bueno, estaré expectante. Yo probo estar expectante. Yo soy un poco más optimista. Yo creo que es una mirada al futuro, pero creo que está empezando a construirse ya desde el presente. De hecho, ha puesto el alcalde varios ejemplos que ya son constatables en la vida del día a día de los logroñeses. Hace una semana, menos de una semana, se inauguró ya uno de los parques que van a conformar ese anillo verde de 27 kilómetros, que es el Parque del Camino. Está ya adjudicado y empezará a ejecutarse en breve el Parque de las Tejeras. Ha dicho el alcalde que el proyecto 1521 va a comenzar pasado San Bernabé. Entonces sí que veo brotes verdes, y está bastante bien traída además la expresión, porque creo que se están haciendo cosas. Luego además el alcalde creo que ha hablado en este tipo de actos suelen utilizarse, a veces se abusa un poquito de lo ambiguo y de pues, una ciudad verde y tal. Yo creo que he especificado bastante con algunas cuestiones, como por ejemplo pues, el objetivo del 330-300, de 3 árboles por cada habitante, es algo cuantificable, es algo sencillo, algo no sencillo de conseguir, pero sencillo de ver si se está haciendo. El 30% de sombra vegetal en la ciudad, y que los ciudadanos de Logroño no tengamos nuestras zonas verdes a más de 300 metros. Sí, lo que quiero saber es para cuándo y cómo. Entonces, ¿no? O sea, que yo lo he entendido perfectamente, sí, me parece cuantificable y maravilloso, pero quiero saber para cuándo vamos a tener 3 árboles por habitante y de qué manera. El objetivo es para 2030, según lo que ha dicho el alcalde. Claro, el panorama, o sea, al final nosotros tenemos que, yo creo que se está proyectando una ciudad a 2050, creo que estaremos todos de acuerdo de proyectar una ciudad de aquí a 2030, por ejemplo, es tener las miras muy cortas. Hay que proyectarlo mucho más adelante, pero evidentemente con acciones, y entiendo perfectamente lo que quieres decir, con acciones reales y acciones que vayamos a ver. El anillo
parece que va a estar concluido para 2030. Me parece un horizonte temporal perfectamente válido y además sería una noticia increíble para todo Logroño. Entonces sí que la diferencia que veo yo es que en este caso, por lo menos, vemos brotes, vemos que hay cosas que ya se están haciendo y podemos ser más o menos optimistas, pero por lo menos, oye, sobre el papel sí que parece una estrategia que puede ser beneficiosa para Logroño y hay acciones concretas que ya se están realizando. ¿Se tendrá presupuesto para todo eso? No sé, pero vamos, al final es que nadie puede estar en contra, ¿no? de como decían los compañeros. Pero vamos, que luego vemos carriles bicis que se usan, que no se usan mal, poco civismo entre los conductores con los ciclistas con los peatones. Creo que hay que avanzar en más aspectos que el mero construir carriles o el mero construir parques, ¿no? Hay que avanzar en cómo los ciudadanos nos comportamos, ¿no? en la ciudad, cómo va a ser la movilidad del futuro y cómo tenemos que aprender de otras ciudades que perfectamente integran muchos otros medios de transporte en su vida diaria, que yo creo que por lo menos aquí en Logroño no se lleva a cabo. Luego he visto otra cosa que ya me ha llamado mucho la atención, que es el tema del Ebro navegable. Que digo, esto se intentó hacer en Haro, se hizo hasta un embarcadero y está ahí muriéndose de asco y ahí totalmente abandonado. Creo que también hay proyectos que son más grandes palabras que luego cosas que se pueden aterrizar y concretar. Bueno, aquí en Logroño ese mismo proyecto lo presentó Tomás Santos en su día, quiero recordar, y se iban a recuperar las barcas del Pasti, aquello no salió porque ninguna empresa se presentó. O sea, que el Ebro sea una calle más de la ciudad no es nuevo, lo venimos oyendo varias legislaturas, que sea navegable, de ahí a que se use más allá de las pruebas deportivas, tal. Es que yo insisto, me parecería maravillosa esa ciudad que hoy he escuchado y que creo que es la ciudad hacia la que caminamos, pero hacia la que caminamos nosotros, hacia la que camina París y hacia la que camina Edimburgo. Quiero decir, creo que es el futuro, ¿no? del mundo o al que tenemos que dirigirnos si queremos seguir respirando sin utilizar una máscara de gas, ¿no? Entonces, me gusta, sí, me gusta. Me gusta que mi ciudad tenga ese proyecto de futuro, me gusta, pero me gustaría mucho más que todo eso que se concretase en el aquí y el ahora, porque hay gente con muchísimas necesidades de las que hoy se ha pasado muy por encima, hay realidades que hay que solucionarlas a día de hoy porque para 2050 no sé cómo estarán. Entonces, a mí eso, insisto, tampoco quiero criticar porque no tengo tampoco nada para criticar. Me parece una buena postura, me parece una estrategia que, insisto, para mí detrás tiene un trasfondo político claro de querer marcar una guía de gestión para que no se hable de otra. Pero me voy a mantener muy expectante ante lo que... ¿Tú crees que puede haber críticas a lo mejor por parte de la sociedad, pues debido a la situación en la que estamos, inflación, necesidades sociales, que a lo mejor puedan criticar que esto no es la inversión que necesitamos en estos momentos con otras necesidades que hay? Claro, pero es que eso es también la queja eterna, ¿no? O sea, es lo que se le ha reprochado a todas las corporaciones también en otros momentos. Pues bueno, es que evidentemente las prioridades son las que son. Que el hecho de que haya gente que necesite otras cosas no tiene por qué quitar que haya un proyecto de ciudad y de parques y de tal. Por supuesto, faltaría más, ¿no? Para eso tenemos el ayuntamiento que tenemos, para eso el ayuntamiento tiene tantísimas áreas de trabajo, tenemos un presupuesto, tenemos la posibilidad de optar a diferentes ayudas y quiero pensar que en eso están, que hay concejales de sobra en esta corporación, por suerte, y cualificados para ello. Pero sí puedo pensar que a una persona que difícilmente llega a fin de mes, que tiene un problema de acceso a la vivienda y que le cuesta comprar porque no le llega el dinero, pues escuchar hoy al alcalde que va a haber entre 7 y 8 o 10 viviendas sociales, pues te da un poco la risa, ¿no? O sea, igual necesitamos más vivienda en Logroño. Bueno, estaba hablando de un plan, Sí, o sea, uno muy 7, 8, concreto, un sí. plan que va a llegar a más de 400 viviendas, pregunta. va más de 400 viviendas en todo Logroño. Estaban hablando de un lote concreto. Y además sí que quería comentar en cuanto al tema de los proyectos de ciudad que precisamente me parece a mí que el Partido Socialista, por ejemplo, la anterior legislatura, entre otras muchas cosas, una de las que hizo que perdiera las elecciones como las perdió fue precisamente una falta de proyecto de ciudad. O sea, tampoco digo yo que haya que proyectar a 25 años, pero por lo menos saber lo que va a hacer el partido al que vas a votar en los próximos 2 o 3. Pues yo creo que lo dejó claro y que por eso precisamente, o sea, creo que si algo no se le puede reprochar a la No hablo del programa del 23, hablo del anterior. No hablaba de calles abiertas y bueno, pues la gente después de la pandemia se encontró con que Logroño se transformaba totalmente. Yo creo que tener un proyecto de ciudad por lo menos deja ver a los votantes
hacia dónde va a ir la ciudad si tú eliges una opción u otra. Y por lo menos, oye, esa previsibilidad yo creo que en política no es habitual y a mí por lo menos me gusta. Venga, nos vamos a... pocos minutos nos quedan, pero quería hablaros de esa macrooperación. Poco podemos contar contra la delincuencia violenta. La Guardia Civil ha desplegado un operativo con registros por toda la ciudad. Ha habido varias detenciones. Ha comenzado a las 4 de la mañana y ha terminado a las 3. No sé qué imagen o qué pensáis al ver un despliegue del GAR en Haro, en toda la ciudad. Si estáis intranquilos, si algo está cambiando en La Rioja o qué pasa últimamente, Diego. A ver, parece que está relacionado con el último asesinato que hubo, parece, es lo que decían un poco las primeras informaciones, que hay secreto además hasta la fecha de las intervenciones que están haciendo. Pero bueno, lo que está claro es que la delincuencia parece ser, lo hemos comentado muchas veces en esta mesa, ¿no? Parece ser que La Rioja era una isla y nos estamos dando cuenta que no es así, ¿no? Que los grupos organizados también existen en nuestra comunidad, que hay mucha delincuencia y que cada vez lamentablemente es más violenta y vemos más casos de estos. Bueno, también, como en todos los casos, habrá que hacer la lectura de que también, igual es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo muy bien su trabajo y están haciendo lo que tienen que hacer. Yo no puedo aportar más datos porque es verdad que, como cualquier periodista, lo hemos intentado y lo que se puede decir hasta ahora es prácticamente nada. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues esperar, seguramente nos informarán en los próximos días, pero es una dimensión que rara vez hemos visto en La Rioja, la verdad. La dimensión ha sido grande, la verdad. Desde luego. Hombre, yo un poco en la misma línea. O sea, lo primero con lo que lo hilé fue efectivamente con el asesinato de septiembre en Haro. Luego me dijeron que no tenía que ver con eso. Creo que el número de detenciones tampoco concuerda mucho con que pueda estar relacionado con el tema del asesinato. Se ha hablado a partir de ahí de antiviolencia y antidrogas. A mí, gente cercana al Ayuntamiento de Haro me ha dicho que es más lo segundo que lo primero, pero como te digo, al final a mí nunca me ha incomodado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hagan su trabajo. Sí que es verdad que es una imagen llamativa, pero bueno, si existe delincuencia, y es verdad que existe y por desgracia está creciendo porque los indicadores así lo dicen, a mí no me molesta que haya policía. Nunca me han incomodado demasiado y nunca lo van a hacer. Llama la atención, ¿no? Grupos así tan organizados y tan violentos, porque que necesiten de esa intervención policial, ¿no? Eso es. Sí que parece que las primeras informaciones apuntaban por ahí que esa muerte podía estar relacionada con un ajuste de cuentas, tema de drogas, y por ahí parece que es el todo, pero hasta que no tengamos más información no se puede decir mucho más. Ya veremos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre teneros y os espero otra semana. A todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Buenas noches, adiós.